Era realmente fantástico el trabajar aquí al mismo tiempo en que se estaba poniendo el piso, en que se estaban poniendo la electricidad, los focos. Bueno, era un movimiento tremendo. Allí la convivencia con los albañiles, con los carpinteros, con los antropólogos, en fin, todas las gentes que estaban detrás de los estudios de la estructura esta del museo, era maravilloso. Pero era así, era un hervidero de gente, Y y entre todos los muchachos dándole al piso, a la piedra, el pato, y el Con el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, inaugurado en 1964, se ve satisfecha la necesidad de contar con un centro de consulta e investigación que aglutine las diferentes colecciones de piezas prehispánicas que, desde la colonia, se vienen reuniendo en nuestro país. Además de una colección etnográfica de las culturas mesoamericanas que sobreviven a nuestros días. El proyecto encargado al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue un trabajo de equipo, desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura, pero también en cuanto a la museografía. Después se les ocurrió que museográficamente, sobre todo para la parte de etnografía, era muy conveniente invitar a los artistas más destacados del momento. Está Leonora Carrington, está Matías Geritz, Carlos Mérida. Los tres llegaron, pero tenían importancia en ese momento. Pero también ahí el plan era pues museográfico, darle otro, igual que hay la parte prehispánica y la parte etnográfica, tiene que como arte moderno tuviera un significado la obra. Trabajaron ahí, en medio de nubes de tíner, pintura y polvo, ingenieros, arquitectos, museógrafos, antropólogos, albañiles y artistas. Sus talleres y caballetes convivieron con andamios y cables, sus pinceles con el ruido de martillos, picas y taladros. Ante todo ese ruido y todo ese movimiento, y el arquitecto Ramírez Vázquez, apúrese porque necesitamos que esto se va a inaugurar ya pronto. Entonces instalé mi hamaca aquí, y en lugar de ir a dormir a mi casa, dormía aquí en una hamaca para hacer rendir, utilizar mucho el tiempo, a pesar del ruido y todo eso, que era de lo más emocionante. El hecho de que los pintores realmente interactuaban mucho con los trabajadores que estábamos ahí. Después nos enteramos que eran grandes personajes, ¿no? Algunos de ellos. Pero en ese momento la interacción era así muy diaria, comíamos en las mismas áreas, nos interactuábamos mucho con ellos ahí. Bueno, yo creo que se hizo un ambiente de trabajo maravilloso. Aquí estábamos
todo el día estábamos conviviendo, conversando, cambiando ideas, y en todo ese ambiente es que teníamos que estar pintando. Y creo que ayudaba uno al otro, los constructores, los arquitectos, todos nos entusiasmaban a trabajar. Como comenta la historiadora y crítica de arte Miriam Kastner, además de su parte medular, lo arqueológico y etnográfico, se congrega otro elemento: la mirada de los artistas del siglo XX, su percepción de esos mundos, de esas vidas, costumbres, habitaciones, sitios sagrados, dando como resultado un valor esencial, tanto al diseño del propio edificio como a la cultura representada mediante pinturas y murales, celosías y esculturas. La museografía original incluía por lo menos una pintura de gran formato y un mural para cada una de las salas, mapas, migraciones de los primeros habitantes de estas tierras, animales gigantes, paisajes, asentamientos humanos y formas de vida. Dije, bueno, vamos a hacer eso, un mural, y hacemos el conjunto a su escala real. Una de las cosas que vemos, animales muy pequeñitos, desde luego, todo esto, pero en la prehistoria los animales son animales muy impresionantes por su dimensión, por su tamaño, y además porque son animales que han desaparecido. Y que la gente pueda ver los huesos y ver las figuras del animal. Eso sí nos puede dejar boquiabiertos tal vez, si está bien hecho. Este nacimiento y propósito conjunto hace que las piezas de arte moderno se integren en el recorrido por las salas del museo de manera amable y congruente, marcando períodos, enfatizando contenidos, creando atmósferas y emociones. La presencia de la colección de arte moderno en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México constituye, como el edificio, un hito en la historia museográfica mundial. Las obras que la conforman fueron creadas ex professo para acompañar a las colecciones de piezas arqueológicas y etnográficas, y muchas de ellas se realizaron de manera simultánea y en el lugar de la construcción del museo. Si bien tuvieron libertad de expresión y estilo, muchas veces se tuvieron que adaptar a las necesidades arquitectónicas y museográficas. Pues se nos encargaba realizar obras ya muy concretas, pero en cuanto a la realización, a la interpretación, pues ya no había intervención de nadie, no más que del autor. Yo creo que la importancia de la obra plástica es que a mí me consta es de que estos artistas tenían ideas previas que yo siento que tuvieron que modificar mucho de sus ideas originales y adaptarlas a esta idea que se discutía mucho siempre ahí, casi en colectivo. Se discutía cuál era la idea, cuál era la imagen que el museo tenía que dar. Y la imagen que el museo tenía que dar era, yo lo considero ahora, pues la imagen de aquel nacionalismo revolucionario, ¿no? Mostrar el esplendor del México antiguo y también tratar de demostrar que las salas de etnografía, bueno, eran como una continuidad del esplendor del México antiguo. Es decir, pero había una absoluta libertad, no había realmente una dirección para que se hiciera de tal o cual manera, sino absolutamente libre. Las piezas de arte moderno cierran un círculo donde convergen algunas de las expresiones artísticas que han contribuido a integrar, como apunta Marcia Castroleal, lo mexicano. Por un lado, las piedras, tallas y arcillas, muestra de la riqueza, maestría y cosmovisión de nuestro pasado prehispánico. Por otro, las tradiciones y costumbres de los grupos indígenas actuales, evidencia del mosaico de etnias y culturas que conviven y dan forma a la nación.
destacando este binomio la contribución de la tradición pictórica mexicana, la del muralismo. Lo importante que era el nacionalismo y el amor que tenemos a trabajadores y al pueblo campesino, obreros y campesinos. Eso estaba latente en nuestro plan. Pero también la de los pintores de la llamada ruptura, que en palabras de Manuel Felgueres, más que ruptura, fue una apertura con carácter universal. Una ventana de México al mundo. Nosotros no trabajamos arte para el pueblo, trabajamos arte para satisfacer las necesidades espirituales de una sociedad y como que funcione con el arte como una superación personal. Nosotros éramos absolutamente universalistas, o sea que éramos universalistas, eran pluralistas y éramos abiertos. Sí, no decíamos, este es arte para los pobres, este es arte para los ignorantes, el arte es para todos. Yo creo que sabían de la admiración que tenía uno y el cariño grande al pueblo de la región que nos tocó estudiar y completar. Todo eso no fue necesario decirnos qué es lo que debíamos pintar. Dijo, pinte. Las obras plásticas reúnen a diferentes escuelas, tendencias y estilos del arte de los años 60 en nuestro país. Desde representaciones figurativas hasta expresiones más abstractas, convergen en un concierto de colores, luces y formas. Si hubiera sido en la época de Siqueiros, Diego Rivera y Orozco, no hubiera habido ningún problema entre el nacionalismo revolucionario y la representación plástica. Aquí yo creo que sí había un problema, porque por ejemplo, ¿cómo haces que una pintora surrealista como Leonora Carrington te pinte un mural más o menos localista o nacionalista? Bueno, lo logró usando un puente, en este caso, los seres sobrenaturales del mundo maya, que puede representarlos gráficamente y después y que eso tiene que ver con su surrealismo, ¿no? Yo creo que era, pero no estaba exenta de contradicciones, esta mirada plástica con las necesidades del edificio, ¿no? Pero había otros que eran más bien pintores abstractos que tuvieron ahí que hacer pinturas más o menos realistas de piezas arqueológicas o de ambientes prehispánicos o ambientes etnográficos. Les costaba mucho trabajo, ¿no? Yo creo que era porque estábamos exactamente también en una época que era la ruptura del arte revolucionario, ¿no? De la Revolución Mexicana, cuando surge precisamente un grupo de pintores que son todo menos realistas, ¿no? Hacen de todo tipo de pinturas, ¿no? Tienen universos a veces muy particulares como lo pudo haber tenido Leonora Carrington, ¿no? Universos propios que pues es bien difícil que una cosa así pueda servir a los fines del nacionalismo revolucionario, por ejemplo. Yo creo que ahí estaba la contradicción, pero yo creo que los artistas la libraron, ¿no? A pesar de todo. El vínculo se dio porque los creadores, a su vez, retomaron algunas de las características predominantes en las formas, colores y texturas de objetos, figuras, diseños y episodios realizados por las antiguas sociedades. A mí me gustó mucho la forma como, el proceso que se llevó y la forma como Tamayo lo explicaba también en esos años, ¿no? Es este mural que está en el museo que representa la lucha de un jaguar con una serpiente emplumada, ¿no? Y la representación de esto es la lucha, él decía, recuerdo, la lucha del
de los mitos solares y de los mitos que pertenecen a la oscuridad, al agua. Entonces, en realidad, la serpiente representa lo acuático y el tigre representa los elementos solares también ahí, ¿no? que están en un constante, digamos, en un constante pleito, porque una parte de la mitología dice que las manchas del jaguar representan las constelaciones, y él hace un poco como en la pintura representar las constelaciones en la mancha del jaguar. Y otra característica también importante es de que él hace intervenir un sol allí. El colorido, la forma como él maneja, la paleta que él maneja y la forma como él trabajaba, en este caso, un formato que no era el suyo tampoco. Tamayo había sido muralista, pero antes de haber sido abstracto, vamos a decirlo, era más figurativo. El juego de pelota, el cultivo del maíz, la caza, los dioses y las costumbres, los tributos, las cosmovisiones, la magia y sentir de las culturas mexicanas, de aquellas ya desaparecidas, pero también de las que sobrevivieron al correr del tiempo. Aquí va el mercado de los valles centrales, allá en el otro extremo el mercado de Juchitán, del Istmo, los pescadores de San Mateo del Mar. Pero planeé hacer todo un mercado y a los Mijes, que era la región Mije donde ya habíamos estado cuando fuimos maestros en el estado de Oaxaca, puse la danza de Zambalilú. Es una danza muy hermosa en que van cargando a una muchacha que la llevan a bailar con el novio y después arrullan el rebozo. Estas aportaciones, ya sea obras figurativas o piezas abstractas y geométricas, creadas no solo como complementos del ambiente arquitectónico, sino más que nada como apropiaciones y representaciones de formas y materiales usados por las culturas originales. Toda la pintura abstracta, cuando no tiene modelo, es decir, no es que pasa del pintor al modelo y al cuadro, sino que va directo del pintor al cuadro y deja fuera lo que sería el modelo. Ahora, ¿cómo se comunica uno? Se comunica a base de darle vida a la materia, porque un cuadro se es pura materia, son tubitos y aceites y polvos, es decir, y con esa materia que hay que transformarla a través del espíritu en algo que tenga un sentido espiritual, un sentido de comunicación. Y cuando no tienes modelo a qué referirte, esa pura sensación o esa pura emoción es una cosa muy espiritual, es pasar. Entonces, esta es una visión mía de la quemada, en varios sentidos. Por un lado, hay la naturaleza, que siempre tiene un aparente desorden, muy aparente, y por otro lado la geometría, porque las pirámides son absolutamente geométricas. Entonces este juego entre lo aparentemente casual y lo aparentemente geométrico, ¿no? Haciendo un juego, una relación entre los dos. El color, dominan los colores tierra, andan los tonos generales de las culturas del norte. Y el naranja, obviamente, es un recurso estético, pero si quieres recordar, tiene que ver con un atardecer.
Eso es así muy simplificando el sentido. Las obras, si bien cumplen rigurosamente con su cometido didáctico, además de instruir e informar, emocionan y sorprenden. Permiten al espectador tener una experiencia lúdica a la vez que instructiva. O sea, yo creo que en gran medida la construcción del museo estuvo muy marcada por la presencia de esta generación de pintores, escultores, que algunos de ellos pues le entraron a la talacha del museo también. De todos ellos yo recuerdo simplemente pues que eran gentes muy accesibles y que no eran gentes que se dieran muchas ínfulas, ¿no? Sino al contrario, le entraban a la talacha y todo esto, ¿no? Las piezas de arte contemporáneo que resguarda el Museo de Antropología no son pictóricas únicamente. Otra forma de invitar al público a penetrar el universo mesoamericano es a través de la escultura, enfatizando el portón de la entrada principal con el relieve del escudo nacional, esculpido por el artista José Chávez Morado sobre el mármol blanco de la fachada. El enorme caracol de bronce, el sol del viento, que enmarca el estanque del patio principal, obra de Iker Larrauri, es otro ejemplo del arte de los años 60, que invita con sonidos que emulan a los instrumentos prehispánicos a entrar en la sala mexica. O el emblemático paraguas, elemento arquitectónico, fuente y resguardo, cuya monumental columna está revestida con un relieve en bronce, obra de los hermanos José y Tomás Chávez Morado, con el guión y concepto de Jaime Torres Bodet, titulado La Imagen de México, y que en palabras de Alfonso Nubilat posee de ambos lados de la circunferencia signos capitales del México pasado y del moderno que va conducente a la utopía. La simbología de las tres épocas de la evolución nacional están señaladas en los glifos, en caracteres sugeridores de deidades que en su ascenso van a dar ideas sobre la ambivalencia de un país en explosión. Otra evidencia de la presencia de formas contemporáneas son sin duda las celosías en forma de serpiente concebidas por el escultor Manuel Felgueres, simbolismo de dicho animal entre los pueblos prehispánicos. Como individuo, pues uno de mis grandes éxitos fue que Ramírez Vázquez me llamó para hacer la celosía en 1964. La idea era que tuviera un poco el ambiente de Uxmal, es decir, que era muy barroco arriba y muy simple abajo, nada más con las grandes. Entonces me pidió algo con un tema prehispánico, una geometría que está en Mitla y que está en el arte prehispánico en muchas partes. Otro de los chistes es que al unificarse visualmente juega mucho las luces. Aquí yo estoy viendo el reflejo atrás y se multiplica, pero además que en los atardeceres, cuando hay sol, hay variantes muy fuertes. Entonces es una solución 100% arquitectónica, pero que apoyada en una teoría que en ese tiempo empezamos a jugar mucho, que era la integración plástica. Es decir, que la obra de arte estuviera integrada a la arquitectura. La compañía discreta de las obras de arte contemporáneo del Museo de Antropología inundan el recinto con sus formas, con su multiplicidad de materiales. Son muestra del genio de los artistas contemporáneos que recurren al ayer para la construcción de obras vanguardistas. En el Museo Nacional de Antropología se funden las marcas y herencias de nuestro pasado con representaciones del presente, espejos de imágenes paralelas donde se reflejan pasajes, personajes y paisajes de nuestra historia, reminiscencias reales o imaginarias que nos convocan y provocan. Yo creo que este museo nos dio mucho a los pintores de mi generación, porque hubo muchos artistas trabajando y fue una
realmente una primera vez que éramos invitados a participar en una obra que iba a ser tan fundamental para México y que estar con un grano de arena en este museo es ya todo un honor el haberlo hecho y un estímulo. Yo creo que esto se debe en gran parte a la actitud, pues más bien, dijéramos, abierta, universalista, que tenía el secretario de Educación Pública en ese momento, que era pues, Torres Bodet, y que yo creo que desde la propia Secretaría se planteó que tendría que ser una participación muy amplia y muy abierta de cuáles eran los artistas mexicanos más representativos. Este museo es la recuperación de otra ruptura, la ruptura posiblemente más grande que ha habido en la historia, que llegan los españoles y acaban con el arte local. Y esto es un homenaje, es una recuperación de algo que fue roto. Paisajes simultáneos de multiversos sin tiempo que confluyen en una sola idea, la grandeza y esplendor de nuestras culturas, las de ayer, las de hoy y las de siempre.